Tiene la palabra el diputado Carlos Heller por el dictamen de la mayoría. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, vamos a considerar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, modificatorio de la ley del impuesto a las ganancias que dictaminamos en el día de ayer. Lo primero que quiero decir es que claramente estamos tratando un proyecto que deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, sobre las jubilaciones y las pensiones, y por el otro lado, incorpora en la ley del impuesto a las ganancias un régimen cedular dirigido exclusivamente a los mayores ingresos derivados de dichas rentas. Creo que este proyecto debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que han reclamado insistentemente alrededor de este tema, que incluso ha motivado, como dijimos ayer en la reunión de la comisión, que existan unos 30 proyectos modificando la ley actual, proyectos que fueron hechos por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición. Tampoco podemos olvidarnos de que este tema ha sido eje y promesa de campaña de gobiernos anteriores que planteaban su eliminación lisillana. Una promesa que, vale la pena decirlo, no solo no se concretó, sino que elevó de manera significativa la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto. A finales del 2015, el impuesto alcanzaba el 10% de los trabajadores y trabajadoras. A finales del 2019, había unos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, algo así como un 30% de los empleados registrados. Lo más notable es que en ese mismo periodo, las mismas informaciones oficiales hablan de que el salario tuvo una pérdida del orden del 20%. Es decir, que llegamos a la paradoja de un sistema que rebajó los ingresos y aumentó la carga impositiva de los mismos sujetos a los que se les rebajaban los ingresos. Como dato adicional, quiero decir que en la actualidad pagan este impuesto unas 880.000 personas, que significan algo así como el 7% del total. Quiero decir también que hemos escuchado en el debate y a través de los medios que esta era una medida electoralista. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir que es una medida electoralista? ¿Que es buena para la gente? En buena hora. Se trata de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que quienes gobernamos o tenemos roles distintos en la función de gobierno no tenemos que tomar medidas que beneficien a la gente? No me interrumpa, no sea maleducado. Pero también este análisis hay que hacerlo con un conjunto de medidas. Nuestro gobierno enfrenta una situación que ha sido largamente explicada y que deriva de un brutal, absurdo, innecesario endeudamiento al que fue llevado el país en la gestión anterior. Y eso nos ha generado la necesidad de encarar negociaciones en el marco de todas las limitaciones que sabemos que proponen los programas a los que estamos sometidos como producto de aquel endeudamiento, porque no vino del aire ni fue una casualidad, fue producto de aquella situación, de aquel endeudamiento que no fue hecho para hacer casas, caminos ni escuelas, sino para facilitar la fuga de aquellos que entraron a hacer bicicleta financiera atraídos por los mecanismos que se habían generado esos efectos.
En ese marco, entre otras cosas, el gobierno dispuso una devaluación que, como se ha explicado, fue duramente negociada porque se arrancó de una exigencia mayor y se terminó acordando en ese 21,7%, que tiene efectos sobre el conjunto de la economía, y a partir de allí el propio gobierno pasó a tomar un conjunto de medidas tendiente a paliar esos efectos, sobre todo sobre aquellos sectores más afectados, más castigados de la sociedad. No es un dato menor y no se trata de una cuestión meramente electoralista. De paso, les quiero decir que en la Argentina hay elecciones cada 2 años y por lo tanto vamos a estar siempre cerca de elecciones. Lo que hay que tomar es medidas que beneficien a la gente. Lo que hay que tomar es medidas que corrijan injusticias. Lo que hay que tomar es medidas que estén a favor de la mayoría y que afecten a aquellos que hace falta afectar. En el mismo plano no puedo dejar de mencionar que, como esta medida que estamos planteando, esta modificación a la ley, apunta a un segmento de los trabajadores de la Argentina, a quienes trabajadores que ganan por encima de 708.000 pesos hasta 1.770.000, se adoptaron otras medidas destinadas a aliviar la situación de otros segmentos. El proyecto, o no, la medida de devolución del IVA, que ha empezado a funcionar ayer. Ayer escuchábamos a algún diputado o diputada decir que todavía no veían los efectos. Les anuncio que ayer empezaba a funcionar. Era muy difícil que se conocieran los efectos antes de ayer de esa medida. Estaba anunciado así, que ayer empezaba a funcionar. También les quiero aclarar que la devolución es a partir de las 48 horas de producido el gasto, así que todavía no le deben haber devuelto a nadie. Digo, para que ahorrarle trabajo a alguno, recién tendrán que pasar 48 horas para que esos mecanismos funcionen. Pero también hay que hablar de los bonos a jubilados y otros, universalizando la canasta alimentaria del PAMI. Esto beneficia a casi 3 millones de jubilados, jubiladas, pensionados. También hay que hablar, pero lo vamos a dejar para después porque es producto de otro proyecto, el proyecto vinculado a la regularización de empleo PYME, una medida que yo creo muy interesante y muy importante, pero insisto, es producto de otro proyecto de ley, así que nos ocuparemos de él a su tiempo. También hay que hablar de que hemos escuchado en las reuniones informativas decir que, bueno, pero si hace esto con los trabajadores, ¿por qué no con los autónomos? El gobierno ha anunciado que pone en marcha un régimen llamado SIMPLE, esquemas de simplificación tributaria y alivio fiscal para los autónomos, y tratando de resolver allí también un problema con las mismas consideraciones y rangos con los que se trabaja en el tema de el proyecto que estamos considerando. En el proyecto, o según lo que se nos ha anticipado respecto de los trabajadores autónomos, la carga tributaria se va a aliviar de la misma manera, es decir, para aquellos que están en los rangos de por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Quiero decir que por este régimen de autónomos se beneficiarán alrededor de 1 millón de personas, más 987.000 personas, 286.000 de ellos directores de sociedades, 364.000 comerciantes, 337.000 profesionales y prestadores de servicios. Es decir, otra vez un amplio universo que recibirá el alivio correspondiente. Para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean de la mayor capacidad contributiva, se prevén una serie de medidas que se están poniendo en vigencia y que se dijo que en el curso de esta semana serían informadas y puestas en vigencia. Volviendo al proyecto del que estamos considerando,
el gobierno dispuso, además, según el decreto 473, elevar a partir del 1 de octubre el piso de ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles. Actualmente eso equivale a 1.770.000 pesos. Digo actualmente porque también se nos ha dicho que en los próximos días el salario mínimo vital y móvil sería modificado y entonces este número también evolucionaría de la misma manera. Según se informó, estos cambios que establecen en el decreto representan una mejora del poder adquisitivo del 21% para los sujetos alcanzados, 21% de mejora del ingreso real por vía de la disminución del aporte que está planteado hasta el día de la fecha. Se trata de una herramienta entonces altamente progresiva y altamente dinamizadora del mercado interno, porque la lógica es que ese mayor poder adquisitivo producto de esta disminución de la carga impositiva de una manera sustancial se vuelque al consumo, alimentando la rueda positiva en todo lo que sabemos que eso sucede. El actual proyecto que estamos tratando, ya lo dije, deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre el trabajo de las personas ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, y además incorpora un régimen simplificado, cedular, dirigido exclusivamente para los mayores ingresos derivados de dichas rentas. Consiste en establecer, como dijimos, un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos vitales anuales, que equivale a 15 salarios mensuales, y este es el único mínimo no imponible que se va a establecer para este tipo de renta. Dicho mínimo se ajustará en los meses de enero y julio de cada año y se mantienen además los beneficios para la zona desfavorable del 22% y se elimina todo tipo de deducciones. El régimen cedular alcanza a los ingresos percibidos por el trabajador en relación de dependencia por jubilaciones por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles o los 180 anuales. Se establece además una escala progresiva que se comienza a aplicar a partir de los 180 salarios mínimos vitales y móviles, como dijimos, un nuevo mínimo no imponible, y con una escala progresiva del 27 al 35% que se va a aplicar exclusivamente por el excedente de los 180 salarios mínimos vitales y móviles. De esta forma, solo quedarán alcanzados por el impuesto alrededor de 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, según informa el proyecto. Lo que se propone, como dijimos, es establecer que las rentas vinculadas a relación de dependencia y jubilaciones que pasan a este esquema cedular solamente van a tributar por este excedente. Se establece en el proyecto también las excepciones, es decir, cuando decimos excepciones, hablamos de sujetos, personas que siguen alcanzados por el régimen actual de cuarta categoría con su respectiva tabla y deducciones. Y ellos allí están incluidos los ingresos obtenidos por magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y por quienes se desempeñen como secretarios de Estado en adelante y sus equivalentes, y diputados y senadores del Poder Legislativo. También se exceptúan los ingresos que se abonen a directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Hemos puesto en consideración también el informe que nos hizo llegar la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal, un tema ampliamente expuesto y debatido. La oficina hizo dos escenarios que están explicados ampliamente.
Nosotros creemos que el segundo escenario toma los parámetros con los que ha funcionado la actividad en este año y por eso nos parece que son los que más se ajustan a la realidad. En ese segundo escenario se establece que el costo total fiscal que tendría esta medida sería de un 0,67% del PBI, un 0,24% del adjudicable al Tesoro, un 0,39% a las provincias, un 0,01% a la AFIP, un 0,02% al Poder Judicial, un 0,01% a fondos de ATNs. Y ahí se planteaba otra de las preocupaciones, si este tema no iba a ser generador de incremento del déficit fiscal. Quiero decirle a los señores diputados y las señoras diputadas que hay una cantidad importante de herramientas a nuestro alcance para que esto no suceda, que no son insistir en las políticas de ajuste, sino que son buscar dónde hay posibilidad de generar ingresos que compensen esos gastos. Como hemos dicho hasta el cansancio, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sí somos enemigos del ajuste para resolverlo. Y de eso no tenemos ninguna duda. En el proyecto de presupuesto que ha entrado el viernes, de acuerdo a lo que corresponde por ley, se menciona en la separata de gasto tributario que, siguiendo, por ejemplo, las conclusiones de la que arriba el pilar 2 de la solución global de la OCDE, permitiría que las grandes empresas estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%. Argentina ha participado en estas deliberaciones y en estos acuerdos. El impuesto recaería sobre grandes empresas y multinacionales que tienen una tasa efectiva de pago del impuesto sobre las rentas inferior a 15%. Según dijo la secretaria de Ingresos Públicos en la reunión informativa respectiva, este gravamen por sí solo generaría un recurso superior a la que se dejaría de percibir por la reducción del impuesto a las ganancias sobre asalariados y jubilados. Pero quiero decir también que se encuentra dictaminado hace tiempo el proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino y a la espera de tratarse en este cuerpo, que es una cuestión que no hemos podido llevar adelante. El ministro de Economía, en declaraciones que hizo respecto del tratado del acuerdo de intercambio de información fiscal sobre cuentas de argentinos no declaradas en Estados Unidos, dijo que el país podría llegar a recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares al año solo por este rubro. Solo tendríamos que estar dispuestos a avanzar en el tratamiento, prestar los acuerdos necesarios para que podamos avanzar en el tratamiento. Por otro lado, como también mencioné, el presupuesto presenta una separata que establece el peso del gasto fiscal que alcanza a 2,34% del PBI, en el cual se suman con igual importancia otros beneficios impositivos con impacto presupuestario por un 2,38% del PBI, configurando una posibilidad potencial de reducción del gasto o de aumento de los ingresos del 4,72% del PBI. Hay muchas herramientas a la mano, todas ellas en manos de los legisladores y las legisladoras, que permiten resolver el problema de mejorarle la situación a la gente sin por eso tener que aumentar el déficit fiscal del país. Creo que tenemos que analizarlo con toda esa amplitud. Ahí hay una cantidad de ítems, no me voy a poner ahora a analizarlo, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Creo que solamente quería expresar con todas estas cuestiones que el argumento del déficit fiscal no es un argumento válido. No se puede resolver los problemas fiscales sobre la base de castigar a la gente. No se pueden resolver los problemas fiscales haciéndole caer el peso a los niveles más bajos de la sociedad, a la base de la pirámide social. Las políticas públicas deben ir en dirección inversa, deben ir apuntando a que los que más tienen aporten para resolver la situación de los que menos tienen y no lo contrario.
Voy terminando, señora presidenta, pero estoy justito en mi tiempo, así que estoy bien a pesar de que usted me haga así con el dedo. Creo que este es un proyecto virtuoso, que hay que verlo en el conjunto de medidas que se toman para mejorar la situación de nuestra ciudadanía. Espero que diputadas y diputados lo acompañen y que podamos darle en el día de la fecha media sanción y que pronto esto pueda estar sancionado y muchos argentinos y argentinas van a estar reconocidos de esta decisión que está tomando en este momento esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Heller.